Tercer bloque de Panorama Tucumano y recién hablábamos de economía, recién hablábamos de las propuestas, de lo que habían dicho los candidatos sobre economía y ahora tenemos dos politólogos. Estamos con Alexandra Morales y Gabriel Garat, dos politólogos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hola, Y con ellos vamos a ver la otra parte. Sí, analizamos un poco lo que dijeron sobre economía, pero ahora vamos a tratar de desglosar ya con más tranquilidad, ¿no? Con el fervor de lo que fue el domingo. ¿Qué habrán dicho los candidatos? ¿Habrán ganado algunos? ¿No habrán ganado? ¿Qué les habrá dejado a ellos, ¿no? Y yo, la verdad que hago una trampita. Así como con los economistas les cuento que hablábamos antes, también les cuento que estábamos hablando y recién me daba la sensación de que no habían sido seducidos por el debate, ¿no? Es decir, como que no les hubiera gustado mucho. Alexandra, vos me decías, medio aburrido. Sí. ¿Por qué? Quizás, bueno, yo soy una persona que realmente me gustan mucho los debates. ¿Te gustan los debates? Sí, me gustan de por sí, porque me gusta la dinámica de lo que es la preparación, de lo que es, porque no podemos obviar que el debate, si bien es un acontecimiento político, es mediatizado, digamos, tiene que ser un show en todo sentido, desde la vestimenta que usa cada uno, cómo se comporta, cómo se dirige hacia el otro, cómo planto mis ideas, y entendiendo también esto de, yo por ahí lo leo mucho y doy clases a veces sobre esto también. El debate no siempre se gana en ese momento, el debate se gana después, con la comunicación que vos podés salir a dar, con los cortes que haces, con los entredichos, con las frases. Estamos hablando un poco de las redes sociales y todo con eso. todo, en las redes sociales, porque también yo creo que, viste que en este debate fue como difícil definir un ganador. Si hemos dicho, bueno, sí, Miriam Bregman quizás es la que mejor parada ha salido, la que mejor ha sabido cómo ha tenido solvencia en sus ideas, la frase que le tiró a Milei, la del gatito mimoso, que después hizo mami y tuvo una gran viralización. Sí. Creo que es porque entendía esta dinámica de frases cortas que se puedan... Hasta la vestimenta, ¿no? Hasta la vestimenta, que representa algo, digamos, para el espacio del cual ella proviene. Entonces, todos esos insumos, de alguna manera, terminan sumando y aportando a lo que decimos que lo que es el debate, que no deja de ser un acontecimiento político mediatizado, que tiene que ser un show y tiene que entretener y a la vez tenés que dejar propuestas concretas, también porque es el único acontecimiento en toda la campaña política en donde hay un gran alto índice de visibilización y en donde todos los candidatos están en la misma, exactamente, en el nivel de igualdad, de las mismas oportunidades y fortalezas que pueda llegar, herramientas que puedan llegar a utilizar cada uno, que va a ser el único lugar, porque pensemos que un espacio político como el Frente, el Frente de Izquierda, no tiene ni los mismos recursos, ni los mismos medios, ni las mismas estructuras que le permite quizás competir, si tuviera que competir con, por ejemplo, Unión por la Patria. Claro. Entonces, eso es lo que tiene de valioso los debates. Y creo que ahí también depende del juego de cada uno, de cómo poder destacarse y cómo también poder prevalecer frente a los ataques de los otros. Pero me dijiste, te me has escapado un poco. Ay, sí, perdón. Me has dicho que te ha aburrido. Me ha aburrido. Me parece que las nuevas normativas de este debate, intentando que sea más ordenado, lo terminó limitando muchísimo en los tiempos muy acortados y la falta de poder, los minutos libres para mí sí son importantes, porque es como cuando termina saliendo lo que no está coacheado. O sea, ¿no te gustó esto de la pregunta? Me gustó lo de las repreguntas, o sea, de lo de las preguntas que después podían hacerse cada uno, pero eso fue en la segunda parte, digamos. Sí. Pero cuando recién inició, no. No. Gabriel, ¿cómo lo viste vos? Mira, en mi caso, yo elijo quedarme con lo que representa para el sistema democrático un debate, ¿no? Estamos muy acostumbrados a nichos, a micromundos, a cosas muy segmentadas en la política y en la comunicación política, que no es más que la fase de la política, pero en términos de comunicación. Y que lleva a que esté muy pensado previamente, digamos. Acá y se vio muy acartonado. Se vio muy acartonado. Entonces, ahí lo que decía Alexandra es, bueno, si hubiera habido un poquito más de margen, quizá en el tiempo de las respuestas, entre las preguntas cruzadas, por ahí se podría haber dado un intercambio que deje de lado el coacheo y haga que emerja el candidato real, ¿no? La parte de la persona. ¿Los has visto muy coacheados vos? Yo los vi a todos muy coacheados. Muy coacheados. Hasta incluso lo que decía Alexandra, la frase de Miriam Bregman es una frase pensada para el meme. La del gatito mimoso. Digo, ¿es eso o es realmente brillante en ese momento? La espontaneidad. La espontaneidad
o la alusión al Rincón del Vago, ¿no? Me Sí, parece y para que... Ah, el sumar- Rincón del Vago me encantó. En Sí, los sí. debates también es importante esto de cuando vos das la frase más importante, darla al final de tu tiempo, porque ahí ya ¿cómo es desestabilizás eso? A al ver, otro y no tiene enseñame. réplica. ¿Cómo es? Cuando vos, por ejemplo, le vas a decir, no sé, estamos nosotros debatiendo y yo le quiero decir algo a él, o sea, como que bueno, hablo de la propuesta, pero la frase más impactante se la tengo que decir al final. Bien. Cosa que normalmente no hay derecho, como no, porque estos no tienen minutos libres, entonces no tienen réplica y es lo que se termina tomando, porque es como es la idea con la que se queda el otro Con de que lo que queda. acabas de decir. Mirá Porque es vos. más fuerte que con la que vos iniciás. Y le terminas dando menos tiempo para que te responda. Sí. Digo, si yo te tiré Claro, la chicana ya al voy final, pensándola. claro, Exacto. yo te la tiré al principio, la voy pensando y después trato de enlazar, pero si te la tiro al final y tenés que reaccionar sobre la marcha. Desestabilizás al otro. A mí me pareció, está bueno esto de vos marcás de que estaban muy preparados, muy coachados, ¿no? Pero cuando hablaron de la parte de convivencia y de derechos humanos, los vi más auténticos a cada uno de los candidatos. No sé si ustedes lo han visto igual o no. O también ahí estaban coachados. En mi caso estuvo pensado. Estuvo Me parece muy que pensado. hay alusiones a su nicho, a su postura. Incluso Pero hay hablaban de sí mismos, ahí tenían un poquito más de intimidad. No, los no. que decidieron ir en ese eje de convivencia democrática hacia una postura pro democracia, ¿no? Entonces, hay menciones a la democracia en todos los candidatos del debate, menos en Milei. Milei no habló nunca de la democracia. Ya ni siquiera de los consensos y de las cosas que se le cuestionan a la hora de cómo vas a hacer para gobernar el día que asumas, sino ¿estás a favor o no estás a favor de este sistema que en definitiva en el que estás participando? Todo el resto de los candidatos tuvo alusiones muy claras a la democracia, a sus roles en la democracia. Miriam Bregman, Schiaretti, ¿no? En un juego muy claro de buscar posicionar a Córdoba como un factor de poder de cara a una gobernación que se ve en el medio en el medio de tres coaliciones, un medio raro entre tres, pero en ningún lugar, ¿no? No está ni en el frente de todos, no está en Juntos por el Cambio, claramente no está con Milei. Entonces, ¿cómo hace Córdoba para Patricia conseguir Bullrich recursos? reconociendo su vínculo con los montoneros. Ahí también marcó eso, ¿no? Eso Sí, en un estilo de él no tengo nada que ocultar, ¿no? Ella ya hizo Claro. declaraciones públicas al respecto. Ahora sé que bueno, se enojó un poquito con lo que le dijo Milei al respecto de la bomba de los jardines de infantes. Parece que va a haber alguna acción Sí. judicial ahora. Me parece que yo con lo que me quedaba, así como del debate en general, me queda el fortalecimiento de la democracia en tanto debate, en el momento en el que la gente puede ver a los candidatos cara a cara. Me quedo también con las no alusiones, es decir, el debate dice lo que comunica. Comunica todo, lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Entonces, si no hiciste en un debate a presidentes alusiones directas a la democracia, me parece que es una postura que es bastante fuerte y que se vio también con la postura de la reivindicación de Milei, ya ni siquiera lo que entraba dentro de un negacionismo, ¿no? de los derechos humanos y un cuestionamiento del número al respecto de los desaparecidos en la democracia, sino repitiendo de manera prácticamente textual dichos que no se escuchaban desde la dictadura, ¿no? Con respecto a los excesos de las fuerzas policiales. Creo que ni a Videla se le escuchó decir una cosa así. Entonces me parece que fue una postura para mí muy fuerte, porque en un contexto donde está todo coacheado y lo que hablábamos recién, acartonado, no decir algo, tomar una postura de no decir, es también fuerte, como se usaron estratégicamente los derechos a réplica en el debate, ¿no? Lo que hablamos con Alessandro hace un rato. Miriam Bregman se guardó sus derechos a réplica para el eje de derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, cada uno fue encontrando las estrategias dentro del debate, buscando posicionar de acuerdo a su nicho y ya no ampliando, ¿no? Esto de quién ganó más votos. Me parece que no hay tanto margen para crecer en un debate. La réplica? ¿O sí? No, yo creo que las réplicas, digamos, han sido como la parte más interesante en donde ellos podían contestar y podían de alguna manera como interactuar entre ellos y confrontar. Incluso, a ver, de Patricia Bullrich se plantea, ¿no?, que ha sido quizás la que peor desempeño ha tenido el no poder desarrollar sus ideas económicas y incluso al principio yo vi, cuando ella empieza presentándose, leyendo, cuando de alguna manera son cosas que tenés que tener mucha más facilidad. Y como candidatos a presidente, digamos, tenés que tener una preparación en el debate que te permita pararte frente al escenario. El que lee pierde. No, ya sé que nadie ganó o perdió, pero de ganar no va a ganar, digamos, si tenés que leer para recordar las ideas. O sea, además eran presentaciones de un minuto. Es como que vos no era tanto para aprenderse, digamos. Claro, o sea, tenés que gobernar un país. ¿Cómo vas a hacer si no podés en un minuto decir quién sos y qué sos lo que representa? Y otra cosa que ha sucedido también con ella, que por ejemplo fue en el segmento económico, que no podemos obviar que esta campaña está siendo atravesada por la cuestión económica. Que ella ha querido como participar y ahí sí se vio una fuerte polarización entre Milei y Massa.
han empezado cada uno haciendo sus presentaciones y después las réplicas eran entre ellos. Ella intentando como involucrarse, pero recién le han dado una réplica a ella al final, digamos, del segmento. Claro. Era como invisibilizándola, que es algo que de alguna manera se viene percibiendo en la campaña, ¿no? Y esto que lo hemos hablado en un momento, digamos. Ella realmente una de sus debilidades es la cuestión de la económica, bueno, que es por uno eso de los apareció principales problemas. Melconian. Exactamente. Y la estrategia de utilizar a Melconian y que él salga a discutir entre economistas sobre planteos económicos y sobre proyectos y cuáles son los planes a aplicar, a ella le ha sido un alivio. Además que él, o sea, comunicacionalmente tiene ciertas facilidades, por lo cual para ella ha sido un descanso. Ahora, en el debate, bueno, puedes traerlo a Melconian y decirle, bueno, ahora vos contá nuestra propuesta económica, Habla tenés que vos. decirle a vos. Y si vos no la entendías o tenías dificultad y te tenés que sentar con él horas para vos poder transmitir que sabes qué es lo que van a hacer. Ahora, podría haber sido una solución decir yo tengo un equipo y punto. Que lo dijo ella. Ah, lo dijo yo, no, Ella no, dijo, apeló al me equipo. quedó. yo ya tengo el líder de ese equipo económico que va a dar. No sé que no me quedó. Incluso lo mencionó explícitamente a Carlos Melconian. Sí. Ah, no me quedó. Sí, sí. Y lo algo dijo. que es muy Presta atención. reiterativa, siempre habla de, bueno, yo ya sé lo que tenemos que hacer y tengo el coraje para tomar esas decisiones porque necesitamos orden. Incluso en un momento replicó las frases de su spot. Mirá. Gabriel, recién decías vos, es interesante lo que no se dice o lo que se trata de ocultar y no plantear. Y yo me quedé pensando en Alberto Fernández. No estuvo en el debate. No estuvo, ausente. Y está Hubo, ¿Qué pasó? Hubo más patria que unión en Unión por la Patria, ¿no? Porque, lo decía Alexandra tuvo la suerte de ir a cubrirlo, y las caras y quiénes estaban en los equipos, de repente aparece Vidal en el equipo de Bullrich, de repente aparecen algunos dirigentes, bueno, no hubo nadie que Claro. represente al gobierno actual y una clara intención de Sergio Massa de despegarse de este gobierno. Hubo un momento muy claro donde se notó mucho el caucheo. Vos decías recién, el que lee pierde. No sé si el que lee, pero al que se le nota que iba a decir eso, que está muy acartonado, también pierde, ¿no? Incluso, perdón, sumar que no estuvo ni siquiera el jefe de campaña de Sergio Massa, o sea, de Guado no estuvo. Ah, mira. En el debate. Tampoco había prestado atención. Mirá vos. Entonces, lo que se dice y lo que no se dice. Quiénes están presentes, quiénes no están presentes, ¿no? Entonces, eso habla bastante de las posturas Está que bueno. tomaron. Hay un momento muy claro de Massa que él dice, mi gobierno. Sí. En mi gobierno a futuro, no del que Sí, forma parte. Hay un y mi trata gobierno de después. decir que no tiene nada que ver con el Bueno, gobierno. sí, a eso quiero sumar que él también está desarrollando como un nuevo relato que hay que ver si termina siendo permeable o no en la sociedad, en donde él sí se diferencia y él dice, no, yo no pertenecía a ese gobierno, yo estaba en la Cámara de Diputados tranquilo hasta que me llamaron y yo Exacto. cuando sea presidente voy a poder tener mi gobierno y tomar las decisiones y vos decís como... Es como irracional, pero de alguna manera cuando él ya tiene armado el relato, que es algo que no lo habíamos percibido hasta ahora, él ya tiene la historia, el storytelling armado de cómo él termina siendo quien en realidad viene se sacrifica y toma el Ministerio de Mirá. Economía para poder resolver algo que nadie quería hacer y por eso hoy él como se presenta a ser candidato de presidente para poder resolver los problemas que no pudo resolver en ese momento. Entonces vos decís como... No sé qué tan efectivo puede llegar a ser, pero por lo menos ya vas viendo cuáles son las narrativas políticas que va modificando Sí, y sí. que quiere utilizar de ahora hasta el final de la campaña. Les doy una palabra, credibilidad. ¿Fueron creíbles? Y mi análisis es que estuvo bastante acartonado, y lo acartonado parece artificial, y lo artificial en este contexto yo no sé si te termina pagando, se termina traduciendo en adhesiones. A la que yo, dos personajes los vi Bregman. auténticos, Bregman y Schiaretti. Y Schiaretti, pero también eran los menos nerviosos, los que menos riesgos corrían. Porque tienen menos en juego. Porque tienen menos en Y juego. también cuando exactamente. analizás los debates, siempre sabes que quienes por ahí son los candidatos que tienen menos probabilidades de ganar y menos exposición, son los que más van a ganar un debate, justamente por esto, porque Claro. pueden tener como una llegada mucho mayor. Incluso recién, cuando planteaban esto de que la pregunta quién es Schiaretti había sido una de las mayores búsquedas en Google Trends, Sí. de alguna manera decís, a ver, Schiaretti sabe que no va a ser el próximo presidente porque no tiene la cantidad de votos para poder llegar a esa presidencia. Entonces vos ahí cambiás, entonces en medio de una campaña electoral capaz que estás buscando lo que se llama campaña de notoriedad, que yo necesito aumentar mi nivel de conocimiento y necesito ser genuino y que me puedan conocer de otros lados. Por eso también quienes tienen menos posibilidades de gobernar tienen siempre propuestas más extremas y por eso hoy estamos viendo un Milei mucho más moderado porque en esas propuestas extremas él se acercó a esa posibilidad de ser el próximo presidente, entonces ahora se modera. Porque claro, si yo estoy más cerca del poder, necesito más... ¿Pero le quita credibilidad o no? Para mí, sí.
Incluso para no sé vos? si credibilidad, pero por lo menos le quita autenticidad. Claro, autenticidad. O sea, ¿cuál Milei tengo que votar? Exacto. Digamos? Y acá en el debate, que aumenta, esto decían también, bueno, el nivel de alcance que tuvo, la cantidad de gente que lo vio. Y para mí mucha gente venía a verlo porque quería ver el show de Milei. Quería ver cómo Bien. Milei reaccionaba a lo que le decían, cómo se movía, porque nosotros lo vemos cuando se lo veía en los medios de comunicación. Es una persona a la cual no le podés repreguntar, es una persona que si lo incomodás se enoja, Al revés, te que te repregunta grita, él. que insulta, que si vos lo cortás, él se enoja porque él tiene que terminar la idea. Tal cual. Entonces verlo en ese papel, por lo menos a mí me llevó a pensar como, ¿cuál es el Milei verdadero? El Milei que lleva 4 años en los medios de comunicación gritando, enojándose, insultando y hablando de la O casta este política. tranquilo, O sereno. este moderado que contestaba, que no se perdía. O sea, él tenía él en todas sus intervenciones era Creo que como... lo trató de señor ministro, además. Claro, le han dicho, a Massa. le has pedido, quiero que le De pidas usted. perdón al Papa. Disculpame, no estás informado porque yo ya le pedí, pero bueno, igual me disculpo. Vos decís como, para, este Milei... Trató de usted a los otros la candidatos en las prepoten- preguntas también. sí, ¿y la prepotencia de Bullrich? ¿O no la vieron prepotente? ¿En qué? No sé, cuando trataba a los otros, era, es decir, no era... Digamos, yo entiendo que el protocolo es Sí. importante, es decir, estoy hablando con un ministro, me puede gustar, lo puedo respetar, pero es un ministro. Y vos Massa, más o menos, y vos Milei... Me parece que obedece a su estrategia de ir Era directo estrategia. a polarizar. Bien. De ir directo a polarizar. Es decir, en un contexto donde los otros fueron a cuidar su quintita, como se dice, ¿no? A Sí, tratar sí. de hablar a sus votantes, ella que quizás es la que más necesita crecer o menos elementos externos tiene para crecer. Es decir, hay uno que va primero, entre comillas, ¿no? Que los votos te dicen que va primero. Hay otro que tiene el Estado, el Ministerio de Economía, el Banco Central a su favor y las provincias. Y hay otra que está saliendo por el país a tratar de buscar votos, pero que parece ser que era la que más necesitaba conquistar en este debate. Sí. Sí. Entonces, ahí se notó mucho su estrategia de polarización y era Massa, el kirchnerismo, Milei, los vouchers en la puna. Eso también se notó un poco el coacheo, es decir, a dónde voy a atacar para tratar de pescar votos. No sé si necesariamente fue, no sé si violenta es la palabra, pero muy directa en los ataques, pero creo que un poco contrastó con el resto, que trató de cuidarse un poco más en esa parte, salvo, insisto, Bregman y Schiaretti. Pero después Claro. el resto creo que el diferencial es lo que termina llamando la atención de la postura esa. Yo ahí Corti- quiero sí, dale, sumar dale. una sola idea de que me parece que Patricia incluso es mucho más genuina siendo confrontativa que Bien. explicando sus propuestas. Correcto. En las repreguntas se notó un poco eso. Sí. Se Es sintió verdad. más cómoda repreguntando y tratando de tirar chicana, incluso pudiendo responder. Bregman también. Exacto. Bregman también. ¿Qué imaginan para el que viene? Es decir, o capaz que desde la experiencia de ustedes, de la capacidad de ustedes de análisis, es decir, ¿qué sería bueno ajustar? Yo creo que van con una experiencia, cada uno, Sí. nueva. Sabrá cada uno en su foro íntimo qué es lo que les ha jugado en contra y qué a favor. Las personas que los prepararon en el debate sabrán, che, le di este tip a último momento y al final lo entendió mal. Bien. Esas cosas se van a ir En el jue- corrigiendo, bien, ¿no? correcto. Entonces, por ejemplo, hay algunos que intentaron sintetizar de manera... Pero brevísima las palabras y sacaron conectores. De repente era Massa, vos, esto. Y hay un montón de palabras que pueden ir en el medio de eso, ¿no? Está bien, uno tiene un minuto para hablar. Entonces, se ve que le dijeron sé breve y se pasó de breve y sacaba palabras, ¿no? Mirá vos. Entonces, y hay otros que, por ejemplo, Massa hizo muchas alusiones a grandes colectivos de gente. Tardaba mucho tiempo en cada una de sus En intervenciones en enumerar a todos, a todas, a los docentes, a los jubilados. Y eso te saca tiempo de contenido también, ¿no? Bien. Entonces, ahí fue más frente de todo que Unión por la Patria, incluso, como intentó abarcar un universo grande de personas. Entonces, esas cosas creo que se van a ir puliendo para que el tiempo, que es escueto... Y en la sirva más. estrategia, por ejemplo, esto que decían de Bullrich, elegir el enemigo y demás, ¿pensás que se va a repetir el mismo esquema del domingo pasado? Y para mí las cartas son las mismas. En una semana no Bien, va a cambiar el no va a panorama. Digo, si había un gran evento que parecía modificar el debate, fue el escándalo de Insaurral del sábado, que no no se lo metió modificó. tan de frente. No. Entonces, No lo supieron explotar. ¿qué podría pasar esta semana que ¿No lo sí haga supieron que explotar cambie? o no había que explotar, o no debían explotarlo? O sea, fueron respetuosos del debate. No, ¿No? para mí no es que fueron respetuosos, para mí es que no supieron, y esto que hablaba él, ¿no? Como, bueno, cuál es la utilización de palabra y cómo construís el mensaje. Por ejemplo, en un momento Patricia dice, bueno, como irrazable, llévalo a él. Como vos tenés que pensar a quién estás hablando. Si se están diciendo que hay millones de personas que están viendo el debate, quizás no sepan quién es Insaurralde, qué está sucediendo, entonces como que le tenés que dar un pequeño contexto como para Claro, que tu quedó en mensaje chicana nomás. exacto, termine realmente entendiéndose en el electorado. Y con respecto a los cambios de estrategia, yo creo que sí tienen que haber.
es verdad, este fue el primer debate, fue la primera experiencia, pero hay cosas que tienen que modificar para poder destacarse, digamos. Si decimos que Patricia Bullrich quizás ha sido quien peor ha salido del debate porque no estaba preparada, porque no supo posicionar ideas, y tiene que haber ahí un equipo de asesores que le dicen, bueno, no, este debate lo vamos a encauzar de otra manera. Sin lugar a duda, vamos a ver una fortaleza de ella porque se va a hablar de seguridad, que es el tema en el cual ella se siente cómoda y tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, ver de qué manera ella sí capitaliza ese segmento, pero también consigue sobresalir en otros. Y con respecto también a lo que podemos esperar a futuro, creo, y esto hablábamos justamente antes de entrar acá, indistintamente. No, estábamos charlando así mientras hacíamos tiempo de qué pensábamos que le espera al futuro y a Argentina en general. Entender que indistintamente de quién gane las elecciones, se enfrenta como a grandes desafíos, ¿no? Sobre todo el tema de la legitimidad, tanto social como política, el ser gobierno, el cómo puede construir ese gobierno, cómo puede construir los apoyos. O sea, tener un posicionamiento más prolijo, digamos. En algún momento uno tiene que dejar la confrontación y tiene que ir hacia la afirmación de lo propio. Bien. Sí. ¿No? Entonces, en un contexto electoral es lógico que uno busque confrontar, pero en algún momento me tengo que plantar solito. Es decir, cuando me toque gobernar, tengo que estar paradito y decir, mis ideas son estas. Sí. Que como mito de gobierno yo puedo intentar generar una oposición hacia otra persona, hacia un grupo político, sí, sirve. Los populismos lo han hecho. Es su característica principal. Milei está parado como un populista hoy más tirado hacia la derecha, está buscando también esa confrontación. Entonces no parece que ninguna de las personas que están en esta parte del debate tengan el margen para afirmarse sobre cosas propias. Por eso es mucha confrontación. No sé cuánto margen hay para cambiar las estrategias de acá el domingo. Que deben cambiar, deberían sí. Lo que yo también pienso es en el post. Hay un núcleo muy duro de Patricia Bullrich que ha salido a bancar en el post-debate. Yo no sé, es decir, aquel votante que no la votaba a Patricia quizás no se convenció en esta vez, pero tampoco es que haya perdido votos. Parece ser que incluso la tendencia Pato Presidente fue de las más mencionadas. Entonces, si vos construís también un post-debate duro, con mucha legitimidad, podés subsanar los errores o los déficits que ha tenido a la hora de hablar en el vivo, ¿no? Entonces me parece que eso se va a mantener, cambiará el uso de las estrategias en cuanto a las réplicas también, lo que hablábamos con Alexandra. En un momento hubo réplica, estaba todo anidado, parecía un bug infinito, ¿viste? No terminaba más. Para despedirlos, le hago una reunión de trabajo. Nosotros el 17 va a estar el debate de la Gaceta de nuevo. Venimos haciendo muchos debates en la Gaceta. Venimos contentos con los resultados que se dan de esos debates. Y siempre, cada vez que lo organizamos, nos preguntamos sobre el debate libre, ¿no? Y vos que te aburriste en el anterior, no sé si te divierten o no los debates libres, o qué mirada le ven a esa para nosotros es muy importante, o nuestra mirada es cómo hacen para relacionarse los distintos candidatos, o es decir, si pueden respetarse, si no pueden respetarse, si pueden escucharse, y nos parece que el mensaje que dejan es muy importante, es decir, si pueden escucharse, si pueden hablar. ¿Y cómo lo ven ustedes? Yo creo que la reflexión justamente es eso. Si vos generas un espacio en donde están todos en común y donde tienen que debatir ideas y tienen como que consensuar o diferenciarse, y la responsabilidad tiene que recaer sobre ellos. Yo he visto los debates, incluso me acuerdo el de Roxana Char y Beatriz, que era un desastre, que se gritaban una encima de la otra y era inentendible, y como que vos tenías que concentrarte en quién veías para ver qué escuchabas. Eso me parece como más responsabilidad de las propias candidatas que del evento en sí, porque vos podés, digamos, dejar que termine una idea y decir, no, permitime que yo participe, en vez de ponerte a gritar a la par, digamos. Creo que también tiene que haber como una responsabilidad y mea culpa de cada uno de estos candidatas y candidatos a la hora de decidir. ¿Suman al que lo está viendo? Suma en el sentido que el que lo está viendo ve el desastre, ve como qué está pasando acá si no pueden conversar con determinadas normas de convivencia, cómo esperamos que puedan gobernar una provincia norma en de común. Convivencia que firmaste antes, además. Exactamente, pero para mí sí, porque ves realmente a quién es el político o la política que está ahí. No digas más nada, me ayudas a discutir con la producción. Bueno. Gabriel, ¿cómo la ves vos? Me parece que suma siempre tener a las personas que están a cargo del poder, ¿no? de las decisiones, tener un espacio en el que tienen que coordinar, en el que tienen que interactuar, tiene que sumar. Bien. Incluso así no sea más no sea lo que decía Alexandra, ¿no? Bueno, che, mirá, la verdad que
te exijo que te pongas las pilas porque no puede ser que estés gritando 4 minutos. La Cámara Nacional Electoral está contenta con el formato del debate, han visto mejores resultados que en lo anterior, sobre todo porque ha habido muchas imágenes de gritos y de disputas, en un contexto donde la gente está enojada con la política, pero no interesada, ¿no? Los puntos de rating del domingo han sido increíbles, entonces nos saquemos un poco esto de que la gente está enojada con la política, quizá la gente quiere ver mejor política, ¿no? Quizá la gente quiere ver que quizá de manera espontánea se pongan de acuerdo y digan, bueno, empiezo yo, dame un minuto de los 4 minutos y hablamos. Son todas cosas que pueden pasar dentro del debate y que la gente los espera como un gesto. La gente sí quiere saber qué es lo que propone cada uno, la gente sí, porque la gente quiere vivir mejor. Entonces, eso está ahí sobre la mesa. Quedarán los candidatos que lo tomen con la responsabilidad de los puestos y de la representación que tienen que asumir por los roles que ocupan y poder debatir de una forma más amena, quizá. Gabriel, muchas gracias. Roxana. No, Alexandra. Es que bueno, la X me complicó. Alexandra, muchísimas gracias. No, nos vamos a un corte y ya volvemos.